Mi nombre es Elise y la vida ha sido todo menos ordinaria. Al crecer en una casa rural, una vez tuve miedo de los insectos. Pero con el paso de los años, los cambios climáticos convirtieron nuestro hogar en un caldo de cultivo para las plagas. A la edad de 30 años, me convertí en una especie de cazador, un experto en el control de plagas. Como ama de casa a tiempo completo a los 34 años, nunca había imaginado que me esperaba un tipo diferente de batalla, una que involucrara la traición de alguien en quien confiaba profundamente. Mi hermana menor, Emma, tuvo una aventura con mi prometido, Scott. Scott y yo compartimos una historia que se remontaba a la infancia. Nos habíamos reconectado hace unos años durante una reunión de la escuela secundaria. Cuando éramos niños, Scott, Emma y yo jugábamos juntos, pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Scott empezó a distanciarse de nosotros y su familia se mudó. Se volvió incómodo mantener el contacto. Años después, en la reunión, el alcohol nos soltó la lengua. Scott, con una mezcla de risa y sinceridad, confesó que sentía algo por mí desde que éramos pequeños. Y así, se formó un vínculo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Al día siguiente, Scott se sintió avergonzado por su confesión y rodó por el suelo fingiendo vergüenza. Fue entrañable y no pude evitar reírme. A pesar de su incomodidad, rápidamente nos convertimos en pareja. 6 meses después decidimos casarnos. Nuestra familia apoyó la decisión sin dudarlo. Todo parecía perfecto. Visitamos ambos lados y la boda quedó fijada. Lo que no sabía era que la calma antes de la tormenta era solo temporal. Había una sombra oscura que se cernía sobre nuestra felicidad, los sentimientos tácitos de Emma por Scott. Una noche, mientras Scott visitaba a nuestra familia, la reacción de Emma fue inquietante. Al principio, se sorprendió al verlo allí, pero su estado de ánimo rápidamente se agrió. Le expliqué que Scott y yo habíamos estado saliendo durante 6 meses y estábamos planeando casarnos. El rostro de Emma se contrajo de incomodidad y, sin decir una palabra, se fue furiosa a su habitación. Pensé que era solo una fase pasajera, pero la sonrisa inquieta de Scott me dijo que algo andaba mal. No podía evitar la sensación de que había algo más que simples celos. Al día siguiente, Emma me enfrentó en el pasillo. Sus palabras me sorprendieron hasta la médula. Admitió que sentía algo por Scott y que nunca podría perdonarme por casarme con él. Me quedé atónito. Mi propia hermana, a la que siempre había protegido, estaba enamorada de mi prometido. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. El drama era demasiado para procesarlo, pero por mucho que doliera, no podía dar marcha atrás. Mi relación con Scott era real y nada iba a cambiar eso. A pesar de la traición, traté de mantener la calma. Razoné que incluso si a Emma le gustaba a Scott, eso no significaba que yo hubiera hecho nada malo. Si realmente sentía algo por él, debería habérselo dicho antes. En cambio, ocultó sus emociones y ahora esperaba que yo me sintiera culpable. Pero no pude ignorar el dolor en sus ojos. Era una situación compleja y, como hermana mayor, quería protegerla. Pero mi lealtad hacia Scott fue lo primero. Decidí contárselo todo, aunque temía las consecuencias. Cuando finalmente le conté a Scott sobre la confesión de Emma, su reacción fue sorprendentemente alegre. Me aseguró que superaríamos esto. No estaba tan seguro. La tensión entre Emma y yo crecía cada día y sus mezquinas acciones dejaban claro que estaba decidida a poner las cosas difíciles. Al principio eran cosas pequeñas: vaciar la bañera, esconder mis cosas, crear caos en la casa. Pero la situación se intensificó. Cada vez que intentaba salir a trabajar, encontraba que faltaba algo: mi billetera, mi maquillaje. Fue enloquecedor. El estrés de lidiar con las bromas comenzó a pasarme factura. En el trabajo, mi jefe notó los cambios. Mis distracciones se interponían en el camino de mis responsabilidades y podía sentir el juicio en sus ojos. Pero la verdadera frustración vino de mis padres. Estaban conscientes del comportamiento de Emma, pero se negaron a abordarlo en serio. Mi padre, en particular, parecía estar de su lado. Siempre había sido más protector con ella desde que nuestra madre enfermó, pero esta vez, su apoyo ciego se sintió asfixiante. No eran solo los actos infantiles de Emma lo que me molestaban, sino la forma en que mi padre la trataba como si no pudiera hacer nada malo.
Siempre me sentí como la segunda opción, como si mi hermana fuera la que a sus ojos no podía hacer nada malo. No es que la odiara, pero sus acciones me estaban llevando al límite. La negativa de mi padre a ver la situación con claridad empeoró todo. Aún así, traté de mantenerme fuerte, pensando que tal vez, con el tiempo, Emma recobraría el sentido. Pero en el fondo sabía que solo me estaba engañando a mí mismo. Con el paso de los días, la tensión en nuestro hogar se volvió insoportable. Emma siguió creando caos y mi padre siguió apoyándola, por ridículas que fueran sus acciones. La situación llegó a un punto crítico cuando mis padres me sugirieron que reconsiderara mi matrimonio con Scott. No confiaban en él y las acusaciones de Emma empeoraron las cosas. Pero ya había tomado mi decisión. Amaba a Scott y no iba a permitir que los celos de mi hermana lo arruinaran. Decidí mudarme con Scott antes de lo planeado, esperando que la distancia aliviara la situación en casa. Se suponía que vivir con Scott traería paz, pero el resentimiento de Emma solo se intensificó. Las bromas se volvieron más elaboradas y sus intentos de sabotear mi relación se volvieron más audaces. Fue una batalla constante, pero Scott y yo nos mantuvimos unidos. Nuestras familias no lo entendían, pero sabíamos que la verdad estaba de nuestro lado. Finalmente, dejé de buscar la aprobación de mis padres. Sabía que me amaban, pero tenían una manera divertida de demostrarlo. Si no podían aceptar mi elección, encontraría la felicidad sin su bendición. Entonces, justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, Emma soltó una bomba. Afirmó que estaba embarazada del hijo de Scott. El shock me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi corazón se aceleró mientras intentaba procesar lo que ella estaba diciendo. Scott, que nunca había estado involucrado con Emma de esa manera, parecía tan atónito como yo. Pero las palabras de Emma fueron altas y claras. Quería que Scott asumiera la responsabilidad de su hijo. Era el acto final de su retorcido drama, pero no iba a caer en la trampa. Scott y yo intentamos mantener la calma, pero la insistencia de Emma nos tenía nerviosos. Estaba convencida de que cederíamos bajo presión, pero no íbamos a dejarla ganar. Toda la familia estaba alborotada cuando la afirmación de Emma fue recibida con escepticismo. Pero lo que realmente nos distinguió fue la forma en que respondió Scott. Dio la vuelta a la situación con su ingenio, haciendo que la ridícula afirmación de Emma pareciera aún más absurda. Sus bromas sobre abdominales y lunares la hicieron perder el equilibrio y no pude evitar reírme de cómo manejó la situación. El pensamiento rápido de Scott en ese momento fue la primera defensa real que tuvimos contra la manipulación de Emma. Sabía que estaba tratando de crear el caos, pero las bromas juguetonas de Scott expusieron la mentira que ella había tejido. Incluso mis padres, que inicialmente se habían puesto del lado de Emma, comenzaron a cuestionar su historia. Fue una situación tensa e incómoda, pero me dio la esperanza de que tal vez la verdad prevaleciera. Entonces me di cuenta de que Scott y yo éramos más fuertes juntos de lo que jamás había imaginado. No importa lo que Emma nos lanzara, nos mantendríamos firmes. La verdad finalmente salió a la luz. Emma no estaba embarazada. Todo fue mentira. El alivio fue palpable, pero también lo fue el enojo de nuestros padres. Se sintieron traicionados por las acciones de Emma y, por primera vez, la vieron tal como era realmente. No se trataba solo de Scott o de mí. Se trataba de la confianza que se había destrozado dentro de nuestra familia. Emma había cruzado una línea y ahora no había vuelta atrás. No fue solo una traición hacia mí. Fue una traición a todo lo que teníamos como familia. Posteriormente, el comportamiento de Emma se disparó. Se volvió más errática, bebía mucho y hacía afirmaciones cada vez más escandalosas. Su último intento de perturbar a nuestra familia se produjo cuando intentó seducir a Scott mientras dormía. El impacto de todo esto fue suficiente para quebrantar incluso la resolución de nuestro padre. Finalmente vio a Emma en lo que se había convertido, una presencia tóxica en nuestras vidas. Mi padre, que siempre la había defendido, ahora se vio incapaz de disculpar sus acciones. Ya no era bienvenida en nuestra casa. En cuanto a mí, la vida poco a poco volvió a la normalidad. Scott y yo formamos nuestra familia y el caos que Emma había causado se desvaneció en el pasado. Fuimos bendecidos con niños y la casa se llenó del ruido de sus risas. No siempre fue fácil,
pero cada desafío que enfrentamos nos acercó. Y aunque Emma alguna vez había sido parte de nuestras vidas, parecía que algunas relaciones no estaban destinadas a durar. Al final, encontré la paz con Scott y eso era todo lo que importaba. Mi nombre es Elise y la vida ha sido todo menos ordinaria. Al crecer en una casa rural, una vez tuve miedo de los insectos. Pero con el paso de los años, los cambios climáticos convirtieron nuestro hogar en un caldo de cultivo para las plagas. A la edad de 30 años, me convertí en una especie de cazador, un experto en el control de plagas. Como ama de casa a tiempo completo a los 34 años, nunca había imaginado que me esperaba un tipo diferente de batalla, una que involucrara la traición de alguien en quien confiaba profundamente. Mi hermana menor, Emma, tuvo una aventura con mi prometido, Scott. Scott y yo compartimos una historia que se remontaba a la infancia. Nos habíamos reconectado hace unos años durante una reunión de la escuela secundaria. Cuando éramos niños, Scott, Emma y yo jugábamos juntos, pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Scott empezó a distanciarse de nosotros y su familia se mudó. Se volvió incómodo mantener el contacto. Años después, en la reunión, el alcohol nos soltó la lengua. Scott, con una mezcla de risa y sinceridad, confesó que sentía algo por mí desde que éramos pequeños. Y así, se formó un vínculo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Al día siguiente, Scott se sintió avergonzado por su confesión y rodó por el suelo fingiendo vergüenza. Fue entrañable y no pude evitar reírme. A pesar de su incomodidad, rápidamente nos convertimos en pareja. 6 meses después decidimos casarnos. Nuestra familia apoyó la decisión sin dudarlo. Todo parecía perfecto. Visitamos ambos lados y la boda quedó fijada. Lo que no sabía era que la calma antes de la tormenta era solo temporal. Había una sombra oscura que se cernía sobre nuestra felicidad, los sentimientos tácitos de Emma por Scott. Una noche, mientras Scott visitaba a nuestra familia, la reacción de Emma fue inquietante. Al principio, se sorprendió al verlo allí, pero su estado de ánimo rápidamente se agrió. Le expliqué que Scott y yo habíamos estado saliendo durante 6 meses y estábamos planeando casarnos. El rostro de Emma se contrajo de incomodidad y, sin decir una palabra, se fue furiosa a su habitación. Pensé que era solo una fase pasajera, pero la sonrisa inquieta de Scott me dijo que algo andaba mal. No podía evitar la sensación de que había algo más que simples celos. Al día siguiente, Emma me enfrentó en el pasillo. Sus palabras me sorprendieron hasta la médula. Admitió que sentía algo por Scott y que nunca podría perdonarme por casarme con él. Me quedé atónito. Mi propia hermana, a la que siempre había protegido, estaba enamorada de mi prometido. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. El drama era demasiado para procesarlo, pero por mucho que doliera, no podía dar marcha atrás. Mi relación con Scott era real y nada iba a cambiar eso. A pesar de la traición, traté de mantener la calma. Razoné que incluso si a Emma le gustaba a Scott, eso no significaba que yo hubiera hecho nada malo. Si realmente sentía algo por él, debería habérselo dicho antes. En cambio, ocultó sus emociones y ahora esperaba que yo me sintiera culpable. Pero no pude ignorar el dolor en sus ojos. Era una situación compleja y, como hermana mayor, quería protegerla. Pero mi lealtad hacia Scott fue lo primero. Decidí contárselo todo, aunque temía las consecuencias. Cuando finalmente le conté a Scott sobre la confesión de Emma, su reacción fue sorprendentemente alegre. Me aseguró que superaríamos esto. No estaba tan seguro. La tensión entre Emma y yo crecía cada día y sus mezquinas acciones dejaban claro que estaba decidida a poner las cosas difíciles. Al principio eran cosas pequeñas: vaciar la bañera, esconder mis cosas, crear caos en la casa. Pero la situación se intensificó. Cada vez que intentaba salir a trabajar, encontraba que faltaba algo: mi billetera, mi maquillaje. Fue enloquecedor. El estrés de lidiar con las bromas comenzó a pasarme factura. En el trabajo, mi jefe notó los cambios. Mis distracciones se interponían en el camino de mis responsabilidades y podía sentir el juicio en sus ojos. Pero la verdadera frustración vino de mis padres. Estaban conscientes del comportamiento de Emma, pero se negaron a abordarlo en serio. Mi padre, en particular, parecía estar de su lado.
Siempre había sido más protector con ella desde que nuestra madre enfermó, pero esta vez, su apoyo ciego se sintió asfixiante. No eran solo los actos infantiles de Emma lo que me molestaban, sino la forma en que mi padre la trataba como si no pudiera hacer nada malo. Siempre me sentí como la segunda opción, como si mi hermana fuera la que a sus ojos no podía hacer nada malo. No es que la odiara, pero sus acciones me estaban llevando al límite. La negativa de mi padre a ver la situación con claridad empeoró todo. Aún así, traté de mantenerme fuerte, pensando que tal vez, con el tiempo, Emma recobraría el sentido. Pero en el fondo sabía que solo me estaba engañando a mí mismo. Con el paso de los días, la tensión en nuestro hogar se volvió insoportable. Emma siguió creando caos y mi padre siguió apoyándola, por ridículas que fueran sus acciones. La situación llegó a un punto crítico cuando mis padres me sugirieron que reconsiderara mi matrimonio con Scott. No confiaban en él y las acusaciones de Emma empeoraron las cosas. Pero ya había tomado mi decisión. Amaba a Scott y no iba a permitir que los celos de mi hermana lo arruinaran. Decidí mudarme con Scott antes de lo planeado, esperando que la distancia aliviara la situación en casa. Se suponía que vivir con Scott traería paz, pero el resentimiento de Emma solo se intensificó. Las bromas se volvieron más elaboradas y sus intentos de sabotear mi relación se volvieron más audaces. Fue una batalla constante, pero Scott y yo nos mantuvimos unidos. Nuestras familias no lo entendían, pero sabíamos que la verdad estaba de nuestro lado. Finalmente, dejé de buscar la aprobación de mis padres. Sabía que me amaban, pero tenían una manera divertida de demostrarlo. Si no podían aceptar mi elección, encontraría la felicidad sin su bendición. Entonces, justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, Emma soltó una bomba. Afirmó que estaba embarazada del hijo de Scott. El shock me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi corazón se aceleró mientras intentaba procesar lo que ella estaba diciendo. Scott, que nunca había estado involucrado con Emma de esa manera, parecía tan atónito como yo. Pero las palabras de Emma fueron altas y claras. Quería que Scott asumiera la responsabilidad de su hijo. Era el acto final de su retorcido drama, pero no iba a caer en la trampa. Scott y yo intentamos mantener la calma, pero la insistencia de Emma nos tenía nerviosos. Estaba convencida de que cederíamos bajo presión, pero no íbamos a dejarla ganar. Toda la familia estaba alborotada cuando la afirmación de Emma fue recibida con escepticismo. Pero lo que realmente nos distinguió fue la forma en que respondió Scott. Dio la vuelta a la situación con su ingenio, haciendo que la ridícula afirmación de Emma pareciera aún más absurda. Sus bromas sobre abdominales y lunares la hicieron perder el equilibrio y no pude evitar reírme de cómo manejó la situación. El pensamiento rápido de Scott en ese momento fue la primera defensa real que tuvimos contra la manipulación de Emma. Sabía que estaba tratando de crear el caos, pero las bromas juguetonas de Scott expusieron la mentira que ella había tejido. Incluso mis padres, que inicialmente se habían puesto del lado de Emma, comenzaron a cuestionar su historia. Fue una situación tensa e incómoda, pero me dio la esperanza de que tal vez la verdad prevaleciera. Entonces me di cuenta de que Scott y yo éramos más fuertes juntos de lo que jamás había imaginado. No importa lo que Emma nos lanzara, nos mantendríamos firmes. La verdad finalmente salió a la luz. Emma no estaba embarazada. Todo fue mentira. El alivio fue palpable, pero también lo fue el enojo de nuestros padres. Se sintieron traicionados por las acciones de Emma y, por primera vez, la vieron tal como era realmente. No se trataba solo de Scott o de mí. Se trataba de la confianza que se había destrozado dentro de nuestra familia. Emma había cruzado una línea y ahora no había vuelta atrás. No fue solo una traición hacia mí. Fue una traición a todo lo que teníamos como familia. Posteriormente, el comportamiento de Emma se disparó. Se volvió más errática, bebía mucho y hacía afirmaciones cada vez más escandalosas. Su último intento de perturbar a nuestra familia se produjo cuando intentó seducir a Scott mientras dormía. El impacto de todo esto fue suficiente para quebrantar incluso la resolución de nuestro padre. Finalmente vio a Emma en lo que se había convertido, una presencia tóxica en nuestras vidas. Mi padre, que siempre la había defendido, ahora se vio incapaz de disculpar sus acciones. Ya no era bienvenida en nuestra casa. En cuanto a mí,
La vida poco a poco volvió a la normalidad. Scott y yo formamos nuestra familia y el caos que Emma había causado se desvaneció en el pasado. Fuimos bendecidos con niños y la casa se llenó del ruido de sus risas. No siempre fue fácil, pero cada desafío que enfrentamos nos acercó. Y aunque Emma alguna vez había sido parte de nuestras vidas, parecía que algunas relaciones no estaban destinadas a durar. Al final, encontré la paz con Scott y eso era todo lo que importaba.